Eco 360. Estamos de vuelta en Eco 360. Recuerde usted participar a través del @EcoTV Panamá. Hoy, audiencia de imputación de cargos al magistrado Alejandro Moncada Luna. Creo que todo el país está dándole seguimiento y en conocimiento de lo que está ocurriendo en la Asamblea Nacional. No todos los días se procesa judicialmente a un magistrado de la Corte Suprema y mucho menos por los delitos que se le han imputado de alta gravedad. Tenemos en línea telefónica de Eco 360 al doctor Rigoberto González Montenegro. Buenas noches, profesor. Hola, buenas noches, Ricardo. Obviamente no tenemos todo el tiempo del mundo, pero sí lo suficiente para poder segmentar un poco esto y entenderlo un poco mejor. Hablemos primero de los cargos. El fiscal pidió que se imputara a el magistrado Alejandro Moncada Luna en 4 cargos: enriquecimiento injustificado, blanqueo de capitales, corrupción de servidores y falsedad de documento. Si podría referirse inicialmente a estos cargos, profesor. Sí, cuando se da el tema de lo que se llama la imputación de cargos, lo que se dio hoy en la tarde, y es lo que se parte de ese supuesto, que a juicio del fiscal designado por la Asamblea, llega a la conclusión que producto de las diligencias que ya ha adelantado, tiene los elementos mínimos que acreditan cada una de esas conductas delictivas y además los elementos que vinculan a la persona que está siendo investigada, en este caso el magistrado Alejandro Moncada. Es a partir de ahí que justifica, y lo que se acreditó en la audiencia, la formulación de lo que se llama la formulación de cargos, de manera tal que ya la persona tiene conocimiento, 1, que hay una investigación en su contra, y 2, está siendo imputada por esos delitos por los cuales se le denunció. Importante entender esto de esta forma. Vamos a escuchar y ver un pequeño clip de lo que ocurrió en esta parte específicamente. Primero, enriquecimiento injustificado, tipificado en el libro 2 del Código Penal, título 10 de los delitos contra la administración pública, capítulo 3, artículo 351. Segundo, blanqueo de capitales, tipificado en el libro 2 del Código Penal, título 7 de los delitos contra el orden económico, capítulo 4, artículo 254. Tercero, corrupción de servidores públicos, tipificado en el libro 2 del Código Penal, título 10 de los delitos contra la administración pública, capítulo 2, artículos 345 y 346. Cuarto, falsedad de documentos públicos, tipificado en el libro 2 del Código Penal, título 11 de los delitos contra la fe pública, capítulo 1, artículo 366. Bueno, ahí el fiscal de la causa, Pedro Miguel González, no solo enumeraba estos delitos a los que hemos hecho referencia, sino que también se refería al Código Penal y dónde estaba contemplado cada uno de ellos. En esta circunstancia, profesor Rigoberto, desde su experiencia en el Ministerio Público y tal vez con situaciones similares, ¿cuán grave podemos considerar esta imputación de estas 4 figuras o tipos penales? Sí, es que la gravedad va en función que a partir de este momento, desde el punto de vista procesal, ya no se trata de una persona contra la cual se presentó una denuncia, sino contra una persona que ya está vinculada a la investigación en calidad de imputado. Es decir, ya no se trata de una simple especulación, sino que a juicio del fiscal, y así lo exige el sistema acusatorio. Por eso se hace público, se le cita a la persona para que concurra y tenga conocimiento cuáles son los elementos de juicio, porque él debió haberlos enumerado en esa audiencia, que él ha podido recabar
y que sustentan el señalamiento. Y por eso uno se da cuenta en esta audiencia que solamente se trata de eso, hacerle reconocimiento a la imputación y a partir de ahí que él tenga la posibilidad también de participar ya en ese proceso y pueda ir recabando los elementos para que en el evento, porque esta sería la otra etapa, aquí propiamente acá la investigación tendría que traer como resultado al final de la misma que el fiscal logre acreditar los elementos suficientes para pasar a la otra fase, es decir, solicitar el llamamiento a juicio. El enriquecimiento injustificado lo hemos analizado aquí con usted en ECO 360 y pues hemos visto que para poder configurarse habría que demostrar que no puede sustentar de manera legítima el patrimonio que tiene versus los ingresos percibidos como servidor público. Ahora bien, blanqueo de capitales específicamente desde el punto de vista probatorio, profesor Rigoberto, ¿a qué tendríamos que apelar dentro de este proceso para que se pueda demostrar un blanqueo de capitales? Sí, también se parte del hecho, de acuerdo debo interpretar lo que concluye el fiscal para poderle imputar ese cargo, que hay una cantidad de dinero que se ha introducido de forma que pueda borrar el origen ilícito del mismo con el objeto de que estos dineros aparezcan como bien habido. Entonces, eso es lo que implica a grandes rasgos el problema del lavado de activos, ¿no? De forma tal que algo que en principio tiene un origen ilícito, yo quiero convertirlo en un dinero que ante el sistema, pudiera ser sistema bancario, o ante una transacción, yo pueda ahora convertirlo y a partir de ahí se entienda que es un dinero bien habido. Entonces, uno lleva al otro. Es que yo quiero pensar que como se está diciendo que hubo un enriquecimiento injustificado y que los elementos que aportó el fiscal, como los pudo enumerar allí, pueden indicarle, bueno, es que estos dineros además se pretende, como no se ha podido, bueno, a juicio del fiscal, acordemos que todavía no se ha planteado el contradictorio, pero que a juicio del fiscal hay esos elementos que digan, esto se está utilizando el sistema de comprar un apartamento, la forma de hacer ver el origen lícito de un dinero que no está claramente de a dónde proviene, porque acuérdense que lo que dijo el señor Moncada es que es un préstamo que le ha hecho un particular y eso todavía, y le vendrá a la otra etapa donde él tendrá que acreditarlo. Para eso, acuérdense que esta etapa en este momento, la audiencia de hoy, no es para decir si él es culpable o inocente. Correcto. Él apenas le está formulando los señalamientos y dice, y tengo estos elementos de juicio para poder determinar la certeza de un acto delictivo y tu vinculación al mismo. Sí, porque él, mientras hacía la imputación de cargos, daba ciertos elementos para sustentar cada uno. Y con respecto a la corrupción de servidores públicos, él hablaba de un fallo, de una decisión a cargo de supuestamente el magistrado Alejandro Moncada Luna o bajo su ponencia en la que benefició al Banco Universal. Me imagino que por allí viene o lo que él considera el sustento para probar o tratar de probar en el fondo la corrupción de servidores públicos. Exactamente. Una vinculación entre un pago y una decisión judicial que pudiera haber favorecido a la persona que hace el pago. Creo que es lo que se va a tratar de demostrar. Exactamente. Luego, las medidas cautelares aprobadas fueron todas las solicitadas por el fiscal Pedro Miguel González, salvo una petición de allanamiento. Veamos lo respectivo a las medidas cautelares en la audiencia y después lo comentamos. Primero, la suspensión del ejercicio del cargo como magistrado de la Corte Suprema de Justicia al licenciado Alejandro Moncada Luna. Segundo, la prohibición de salida del país sin autorización judicial. Y tercero, la obligación de mantenerse en su propio domicilio tal
cual lo establece el artículo 224 de nuestro Código Procesal Penal. Estas medidas cautelares las sustento porque es indudable que la permanencia en el cargo del magistrado Alejandro Moncada Luna pudiera interferir con la investigación que pretende hacer esta Fiscalía. Hablemos un poco del paquete, si se le puede llamar de esa forma, de medidas cautelares solicitadas y aprobadas. Entiendo que en el proceso, en el derecho procesal, aunque no es un área de mi especialidad, existen una serie de criterios que tienen que estar presentes cuando se aplican medidas cautelares. Uno de ellos, la proporcionalidad de la medida, entre otros. ¿Cómo ve usted, profesor Rigoberto González, el paquete de medidas cautelares aprobadas por las juezas de garantía? Son y guardan concordancia con los cargos que se le están imputando. Acordemos que estos tipos de delitos son actos delictivos graves, o sea, no se está hablando de cualquier tipo de delito. Además, por la investidura de la persona, también se parte del supuesto que está en las condiciones de poder evadir la justicia. Entonces, por eso es que se le han aplicado estas medidas restrictivas de la libertad corporal, ¿sí? Que no pueda ausentarse del país sin autorización de la autoridad correspondiente, la suspensión del cargo que ostenta, y digo suspensión porque es una suspensión temporal hasta tanto se lleva a cabo, si hay mérito para ello, la audiencia de fondo, y la obligación de mantenerse en su residencia, que para los efectos prácticos es asimilable a una detención provisional o preventiva. ¿Podemos asimilar la casa por cárcel a una detención preventiva? Sí, de hecho, el tiempo que él se mantenga de ser condenado se le restaría de la pena de prisión si se llega a ese caso. Profesor, uno de los temas que más se ha estado comentando en redes sociales y que uno escucha comentarios de personas que opinan al respecto es de si las medidas aplicadas demuestran que puede existir dos sistemas judiciales. Uno para personas que posiblemente hayan cometido delitos de cuello blanco o gente de alto perfil, y otros para ciudadanos de a pie, ciudadanos comunes, que incluso muchos decían que si hubiese sido Juan Pérez, lo hubiesen sacado esposado de la asamblea, etcétera, y la gente se pone mucho a comparar, tal vez por el tema de o la clase social o la clase económica o el poder político que pueda tener la persona. ¿Usted ve, por los años de experiencia que tiene, este tipo de desigualdad con respecto a este proceso? Lamentablemente, además que se perciba así, desafortunadamente el sistema da pie a eso. Uno quisiera pensar que el sistema debiera funcionar igual para él como para cualquier otra persona, pero así no lo percibe la ciudadanía, y de hecho en la práctica, por delitos menos graves que eso, donde permiten la detención preventiva, se aplica la misma. Acá, hombre, quisiera pensar que el sistema ha funcionado, pero uno también quisiera que el sistema funcione igual para cualquier otra persona, que ante circunstancias similares a las que está afrontando el todavía magistrado de la Corte, Alejandro Moncada, cualquier otra persona que esté en similar situación de él, sin ver su posición social, el cargo o la posición que ocupa, también tenga la misma consideración. Entonces, por eso es que la ciudadanía percibe que hay dos maneras de ponderar esto, ¿no? A uno, porque no tiene un cargo relevante o porque es de origen humilde, ese sí aplícale una medida restrictiva más severa, y a otros se le tiene algún otro tipo de consideración que aún siendo medidas restrictivas a la libertad corporal, porque lo son, pues no son tan graves como la que implica la privación en un centro carcelario. Sobre las medidas aprobadas, podríamos hablar tal vez en otra ocasión sobre la solicitud de allanamiento que se negó, pero yo creo que eso lo podemos dejar para más adelante, porque creo que se puede dar de nuevo la solicitud.
También se decidió sobre la aprehensión de bienes del magistrado Alejandro Moncada Luna. Veamos. Respecto al control posterior, una vez escuchadas las alegaciones de ambas partes y conforme al artículo 258 del Código Procesal Penal con relación al 252, procedemos a declarar legal la aprehensión provisional de bienes, toda vez que éstas guardan relación con los delitos denunciados e imputados bajo la figura del control posterior de los bienes aprehendidos por el fiscal, que han sido debidamente sustentadas en esta audiencia y en razón de haber sido decretada por autoridad competente dentro del marco de las facultades señaladas en la ley y sometidas a revisión judicial dentro del plazo legal. Sobre los bienes aprehendidos, dejamos sentados que darán a órdenes del Ministerio de Economía y Finanzas hasta que la causa sea decidida por el tribunal competente. Aprehensión de los bienes. Esto, Sí, pregunto, ¿es para tratar de garantizar el resultado, un eventual resultado del proceso? Más que para garantizar un resultado, lo que se quiere es que se parte del supuesto, como es posible que los bienes que él adquirió es por resultado de dineros que ilícitamente o que no se han podido justificar su origen, más se puede finalmente beneficiar de esos bienes. Entonces se le cautelan provisionalmente para que en el evento en que se declare culpable se solicite, también se declare el comiso de esos bienes de forma tal que de la pena principal también se le prive a él de este bien. Por eso inclusive fíjense que esta medida se tomó antes de esta audiencia y se tomó en oída aparte. Ahora lo que se hizo es que en la audiencia de imputación de cargo tenía que ser validada por los jueces de garantía, es decir, determinar si en efecto la medida que en su momento adoptó el fiscal en una situación como esta se ajusta o no a derecho, que fue lo que validaron las jueces de garantía. Profesor, podríamos hablar de muchos aspectos, obviamente, pero hay uno en particular que llamó mucho la atención y es, entiendo que, bueno, el proceso penal acusatorio es novedoso en Panamá y sobre todo novedoso para un proceso especial como el juzgamiento de un magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Correcto. Entonces, muchos abogados, o he escuchado a varios abogados expertos en la materia, que se referían a que se está creando precedente en varios de los aspectos que se están tratando en este proceso por estas dos particularidades, la del proceso penal acusatorio y encima para un procedimiento especial. Hubo un momento en la audiencia en que se decretaron las medidas cautelares por las juezas de garantías y el abogado de la defensa quiso apelarlas y concluyó el Tribunal de Garantías que eran tribunal de única instancia con respecto a esa declaratoria de medidas cautelares y incluso el abogado Citón hablaba de que esto desconocía pues principios básicos sobre el derecho a impugnar o doble instancia. Me gustaría su opinión al respecto. Sí, uno tiene que partir de este supuesto. Si la ley no prevé ningún tipo de medio impugnativo en una situación como esta, porque se trata del tribunal de única instancia, yo no puedo inventar el recurso, por más que no deja tener razón, pero tampoco la doble instancia necesariamente es consono o tiene que ser consecuencia para garantizar el debido proceso. El debido proceso se garantiza de otra forma, es decir, que se cumpla la posibilidad de que ante una imputación yo me pueda defender. Pero el hecho de que en este caso él no pueda recurrirlo ante ese tribunal no significa que él no tenga otros mecanismos como pudiera ser el habeas corpus, que eso ya tendría que ser conocimiento del Pleno de la Corte si él considera que en la aplicación de estas medidas no se ha ajustado a ninguna o a las formalidades que para eso exige la Constitución y la ley. De manera tal que el solo hecho de que no sea impugnable no hace arbitraria o violatoria de un derecho fundamental la medida que se le ha aplicado, por lo que acabo de decir. Bueno, muchísimas gracias, profesor Rigoberto González Montenegro. Nos vamos a mantener con usted para el inicio del próximo y último bloque. Al regresar, vamos a hablar de
este proceso que apenas empieza y lo que está por delante. Ya volvemos. ECO 360.